Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir más de las Escrituras y les pedimos que tomen sus Biblias, busquen el Salmo 119 y ustedes mismos vayan observando y comprendiendo e indagando en las Escrituras si conforme a ellas estamos enseñando lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. El pasaje que vamos a buscar del Salmo 119 lo encontramos desde el verso 49 al 56. Y esta sección, como ya hemos hablado o dicho, el texto, el Salmo 119 es un acróstico y cada porción de 8 versículos comienza con una letra del alfabeto griego. Y aquí el alfabeto hebreo. Y aquí encontramos el término Saín. El término Saín tiene un significado, según nos dice, de arma. Ahora, el término arma no está ligado al pasaje como si fuera una espada o algo, aunque la Biblia, en varias partes, las Escrituras nos informan y nos dicen, por ejemplo, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es la espada del Espíritu. Se nos dice que es como un martillo, como una piedra y como el agua. No. Aquí estamos hablando de ese término como valor. Y eso es lo que queremos ver entonces hoy. La palabra arma y fortalece al siervo. Y ese término es dar valor. Ahora, quiero recordarles que todo tiene valor por el valor que tú le das. Entonces, leamos por favor el texto y de ahí comencemos a ver dos partes que vamos a encontrar en él. Primero, cuando el salmista dice acuérdate de la palabra, está hablando de la relación de Dios y el siervo. Pero después, en la segunda parte, lo que vamos a estar observando es no me he apartado, y eso habla de la relación del siervo con su prójimo. Así que observemos y entendamos lo que las Escrituras quiere decirnos. El texto dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Los dos primeros versículos del pasaje que acabamos de leer, el salmista comienza: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Los versos 49 y 50 comienzan a darnos a entender de la relación de Dios y nosotros como siervos, o el salmista como siervo. La forma en que está escrita o determinada nos puede enseñar a nosotros una parte tan importante del valor que nosotros le damos a la palabra de Dios. Entonces, la palabra que se utiliza aquí, que nos da a entender, acuérdate de la palabra, dada a tu siervo, tiene el sentido que es una palabra recibida, entendida y aplicada. En el Salmo 19, el verso 11, si me acompañan allí, quiero que simplemente miremos un texto y luego vamos a observar otros versos dentro de este Salmo, pero el Salmo 19, en el verso 11 dice: tu siervo
es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pero en el verso 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Ahora, ahí es el valor que el salmista le está dando a la palabra de Dios. Y eso tal vez necesitábamos preguntarnos a nosotros, ¿qué valor le damos? Es muy interesante, Dios habló varias veces con David de una manera muy especial. Él consultó a Dios. A veces Dios tuvo que venir por los profetas cuando estaba mal, pero Dios pudo hablar directamente con David y le dijo que haría tal o cual cosa, y la palabra que le fue otorgada, y ahora está diciendo eso: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, o en la cual tengo mi esperanza. La palabra de Dios genera esperanza tal cual en nuestros corazones. Romanos 5:5 nos habla de eso, de la esperanza que nos fue dada, y si esa esperanza fue puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la palabra recibida, entendida y aplicada. En el verso 116, volviendo a nuestro Salmo 119, dice así: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Qué seguridad tenía el salmista? ¿Se dio cuenta qué valor le estaba otorgando y dándole al texto? También es muy interesante que en el verso 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. Vuelta en el verso 25 del Salmo en el cual estamos, 119, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El pensamiento o la idea en esto es volver a dar vida. Ahora, cuando estamos desanimados no queremos hacer nada. Cuando nos llega el tiempo de la depresión, no queremos hacer nada. Es más, ni tenemos interés en nada. Ahora, déjenme decirles cuán importante es cuando nosotros entendemos y aplicamos la palabra de Dios, porque si entendemos y aplicamos, entonces seremos vivificados. Volver a dar vida de lo que hemos perdido por distinta razón, y aún bajo nuestros propios pensamientos. Así que la primera cosa es la relación, o el entender la relación de Dios y nosotros como siervos. Si alguien diría: entonces Dios puede olvidarse de su palabra. No. Dios no va a olvidarse de su palabra. Lo que Él le dijo a Adán en el día de su creación, Dios no se lo va a olvidar. Y ni tampoco la premisa que cuando le dijo: ciertamente el día que pecares, ciertamente morirás, tampoco se ha olvidado de eso. Como asimismo también el tiempo cuando le prometió la simiente de la mujer, que sería un cordero y que quebraría el reinado de Satanás. Déjenme aplicarles simplemente esto. El otro día, alguien que quiero mucho, y no es ninguno de nuestra congregación, es un incrédulo, es familiar, me mandó algo que alguien le mandó a él. Y el texto estaba muy bien.
y la música, qué bonito. Y venía registrando, y la primera de las cosas que dice, eso, estaba hablando de que se encontró Jesús y Satanás dijo todo lo que iba a hacer con el hombre y le dice, ¿qué quieres que te pague? Y realmente, déjenme decirles, cuando lo leí, los pelos se me pusieron de punta. Porque si examinamos correctamente, eso estaría diciendo que la justicia, la muerte de Cristo, fue para pagarle a Satanás. Mal. Todo parece lindo, pero eso no es verdad. Porque Dios aplicó el pago. Porque los hombres eran criaturas de Dios, no de Satanás. La justicia de la redención es ante Dios, no ante Satanás. ¿Se dan cuenta que a veces podemos ser engañados por algo tan sutil? Pero la palabra de Dios es clara. El justo es porque Dios lo justifica. El pago no fue hacia Satanás. El pago fue el Hijo de Dios hacia su Padre. ¿Quién cargó el pecado? Cristo. ¿Quién puso ese pecado sobre él? ¿Satanás? No, su Padre. ¿Se dan cuenta que cuando entendemos la palabra de Dios y la aplicamos correctamente, vamos a poder tener la seguridad? La palabra de Dios, dada por Dios, Él jamás le olvida. Él es el omnisciente Dios. Así que las promesas que Dios ha dado para los hombres que le dan valor a la palabra de Dios, los fortalecen y los arma para aquellas cosas que causan aflicción al alma. La segunda parte es la relacionada entre el siervo y el prójimo. Ahora, si la relación del siervo y Dios está quebrantada, la relación del siervo con el prójimo va a ser desastrosa. Y lo vamos a anotar lo que podría haber pasado si el salmista no tuviera una relación fidedigna, real, creíble y aplicada en su vida. Los versículos siguientes hablan de esto, de la relación del siervo y el prójimo. Entonces, el salmista establece el preciso orden del siervo en relación con la palabra de Dios, le establece en sus convicciones. Miren, dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahora, nosotros necesitamos ver dónde está nuestra convicción. Nuestra convicción se hace fuerte cuando ponemos nuestra creencia y nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan interesante que el verso 52 comienza con esta expresión, me acordé.
me acordé, oh Jehová, de tus dichos antiguos. Y pudieron ver en la vida de David las veces que él aplicó la palabra de Dios antes que sus propios deseos, y podríamos también observar el problema que causó cuando fue al revés. Colocó sus deseos antes que la palabra de Dios. El punto acá de ilustración sería que nosotros entendiéramos el hecho cuando por 2 veces David tuvo en manos a Saúl. Él podría haberle quitado la vida tan rápido, pero David se acordó, en el cual dijo: no toquéis a mis ungidos, dice Jehová. No importa si sus ungidos se portaban bien o mal. Él se acordó de lo que decía las Escrituras. Los soberbios se burlaron mucho de mí, pero no me he apartado de tu ley. Consideremos lo que nos dice en el Salmo 19, la cual dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es muy interesante cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, se alegra nuestro corazón. También podemos mirar que David habla que le causa horror la causa de los inicuos. Ahora, aquí simplemente merece el hecho que lo pongamos en suma atención. En los días de hoy es un horror realmente lo que están haciendo algunos. Con la inmoralidad, con los engaños, con la destrucción, no les importa los daños que causan y es un horror. ¿Cuál es la causa de los inicuos? Bueno, Jesús le detalló muy fácilmente cuando le dijo aún a los religiosos que ellos eran de vuestro padre el diablo y dijo que él vino para matar y destruir. Muy simple. Pero causaba horror. ¿Y saben por qué? Dice, verso 53, que dejan tu ley. No dice que no lo saben. No dice que tal vez hasta la entiendan. El problema es que la dejan. Pero él dijo, me acordé. Pero no solamente eso, sino que en el verso 54 dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Muy, muy interesante. Muy interesante. El Salmo 147 habla de que en Babilonia estaban los judíos allí y le pedían que cantaran cánticos de Jerusalén. Y les dolía cantar los cánticos de Jerusalén. Pero al salmista, los estatutos de Dios fueron un cántico a su alma. Así que va avanzando. Verso 55. Nuevamente usa el término me acordé. Lo mismo que usa en el verso 52. Y me acordé en la noche. ¿De qué se acordó? De tu nombre. De tu nombre. ¿Cuántos nombres podríamos nosotros mencionar acerca de Dios? El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Nisi,
Jehová es nuestra bandera, y podríamos seguir mencionando, pero ciertamente creo entender que Él se acordó en la noche del nombre de Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, y dice, y guardé tu ley, y guardé tu ley. Y eso significa y da a entender, me impulsó a hacer lo correcto. Me impulsó a hacer lo correcto. Entonces, hay una relación directa entre Dios y el siervo. Y una relación que será buena o mala según el valor que nosotros le demos a la palabra de Dios. Si tú le das poco valor a la palabra de Dios, entonces no te va a importar y no te va a causar dolor lo que hagan los incrédulos. Pero si le das el valor que debería tener en tu vida la palabra de Dios, deberías entonces ver que te debería causar horror lo que ellos hacen y lo que va a pasar en la eternidad. El nombre de Dios lo impulsó a guardar la ley de Dios para hacer lo correcto. No debe sernos lo mismo aceptar, entender o hasta asimilar el pecado de los incrédulos. Recuerden, no estamos hablando del incrédulo, sino del pecado de los incrédulos. Porque Dios ama el pecador, pero aborrece su pecado. Ese debería ser nuestro propio resultado, nuestra propia consideración. Y hay algo así de simple. ¿Qué sucede si yo tengo una verdadera relación con Dios y Él es mi esperanza y mi vida y me vivifica y me renueva? Y tengo una buena relación con el prójimo, aún aborreciendo su ropa contaminada por su carne, por el pecado que ellos hacen, entendiendo que Dios los ama y nosotros debemos amarles. Miren, si esas dos cosas producen entonces que nuestra relación vertical con Dios va a producir una relación horizontal, porque el texto dice allí en los Salmos que si nosotros estamos en paz con Dios, aún a nuestros enemigos hará estar en paz con nosotros. Muy bueno, eso es acordarse de la palabra de Dios. Pero lo que es así de simple es como termina. ¿Qué dijo? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Qué fueron las bendiciones? Bien, déjenme enumerárselas rápidamente. Los estatutos de Dios fueron un cántico. Estaba en el extranjero y aún Dios estaba con él. Aún en la oscuridad de la noche, el nombre de Dios le dio ánimo, le fortaleció y lo armó de valor para guardar su ley. Estas son bendiciones que tuvo. ¿Se recuerdan algunos de los hombres que mostraban? Mire, Daniel, qué hombre que podría haber hecho un desastre en su vida, sin embargo, él se propuso no contaminarse con la comida del rey y aún después de eso señaló el hecho que todo el mundo reconocía en él a un hombre honesto. No tuvo temor que lo empujaran al foso de los leones, ni a los amigos que fueron al horno de fuego. Y, bueno, ¿por qué tuvo esas bendiciones?
Directamente dice, porque guardé tus mandamientos. ¿Qué relación directa? El tener una comunión con Dios y obtener las bendiciones de Dios en su soberana voluntad. En el Salmo 25, en el versículo 15, dice así: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Que esta porción escrita por David sea nuestra porción. Hermanos oyentes, Dios los bendiga y los fortalezca.